Yo soy Clara. Soy Pilar. Yo soy Antonio. Yo soy Lorena. Yo soy Isabel. Yo soy Nuria. Encuadernar es unir, pegar, juntar o coser hojas de papel y ponerle una cubierta. Podemos encuadernar hojas sueltas También podemos encuadernar fascículos. o un libro desencuadernado. Muchas formas de unir las hojas, pero las diferencias son la tapa. Hay varios tipos de encuadernación, como este. Este es tapa blanda y se encuaderna llamado rústico. Otra forma de encuadernar, como esta, es poniéndole los gusanillos. Otra forma de poner tapa que puede ser rígida y puede estar formada de cuero o de piel, llamada cartón. A mí me gusta encuadernar para personalizar mi propio diario. Es interesante encuadernar porque si tenemos libros viejos en casa podemos hacerlos nosotros mismos. Me gusta encuadernar porque me gustan las manualidades. A mí me gusta encuadernar para arreglar los libros que están estropeados. Con este documental pretendemos introducirnos en el oficio de la encuadernación, con una técnica sencilla y fácil de comprender. La encuadernación artesanal se ha ido adaptando a los tiempos. Es un oficio que tiene como objetivo la conservación, la restauración y la presentación artística de los libros. Existen diferentes tipos de encuadernaciones, desde la más simple, cubierta solo con papel, hasta la más elaborada, cubierta con pieles decoradas. La encuadernación es uno de los oficios más antiguos del mundo. En sus orígenes fue considerado como un arte, pero ahora se ha convertido en un oficio o simplemente en una afición. Lo primero que conocemos como una forma de encuadernar aparece entre los griegos, varios siglos antes de la era cristiana. Los grabados documentos escritos en rollos de papiro o pergamino, que eran muy importantes en aquella época, los griegos los conservaban en envoltorios de piel o metal. A los egipcios se les ocurrió otra forma de unir y encuadernar esos documentos. Pensaron en doblar las hojas por la mitad, recortar los extremos para que fueran iguales y unirlas cosiéndolas. Se les fabricaba un estuche donde guardarlos. A esto se le denominó códex y fue el antecedente del libro. Fue en los monasterios donde se desarrolló este arte. Pero hasta los primeros siglos de nuestra era no empieza el desarrollo del libro y el invento de la técnica de encuadernación. Las primeras encuadernaciones se realizaron en tablillas de cedro con bandas de cuero para envolverlos y unas correas para sujetar y transportar. En las cubiertas comenzaron apareciendo las primeras decoraciones y técnicas decorativas. Materiales. Hojas, fascículos o un libro desencuadernado. Listones para prensar las hojas con goma. Tornillos con palomilla o cualquier otro sistema que pueda servir para sujetar las hojas. Pegamento. Brocha. Tijera o cúter. Regla. Sierra. Lápiz. Hilo blanco fuerte que no sea demasiado grueso. Cartulina para las tapas. Periódico. Guillotina. Se preparan las hojas que se van a encuadernar. Si es un libro desencuadernado, se separan las hojas de una en una, manteniendo el orden y la orientación de las páginas. Se le quita los restos de pegamento que le queden para dejar el lomo lo más igualado y limpio posible. En ambos casos, el proceso de encuadernación es el mismo y comenzamos emparejando las hojas por el lomo del libro y se prensan.
Se deja sobresalir el lomo de las tablillas más o menos 1,5 centímetros. Se marcan a lo largo del lomo las ranuras de cosido o pegado a una separación de 1 centímetro aproximadamente. Si solamente va a ir pegado, las ranuras se harán más próximas para que tengan más puntos de sujeción por el pegamento. Con la sierra hacemos unos cortes en las ranuras que habíamos marcado. Tienen que tener una profundidad de 1 milímetro aproximadamente. Tienen que ser igual de profundos en todas las partes del lomo. Cubrimos el lomo y las ranuras con una capa de cola blanca para papel, procurando que las ranuras queden bien rellenas de pegamento. Antes de que seque el pegamento, cortamos una hebra de hilo con una longitud aproximadamente de 4 veces la longitud del lomo y comenzamos a introducir el hilo por la primera ranura de un extremo. Se sujeta dando la vuelta por la parte exterior del lomo y seguimos introduciendo el hilo por la ranura siguiente. Quedará la hebra por fuera sujetando la hoja y de esta forma y siguiendo el proceso de introducir el hilo por cada una de las ranuras, quedará el lomo bien apretado con el hilo. Cuando se llega al extremo, volvemos con la misma hebra en sentido inverso para completar el cosido. El resto de la hebra queda suelta hasta que seca el pegamento, que la cortamos al ras de la ranura. El efecto final será como si lo hubiésemos cosido, quedando el libro resistente y evitando que las hojas se despeguen de una en una. Si no le introducimos el hilo, tan solo tenemos que cubrir el lomo y la ranura con varias capas de pegamento para que queden sujetas. Las ranuras, en este caso, serán menos profundas que si le ponemos el hilo. Tenemos que tener cuidado con el pegamento. Evitaremos que salga fuera del lomo para no estropear ninguna hoja al quedarse pegada a las tablillas. Esperaremos el tiempo suficiente para que seque el pegamento, hasta echar de nuevo una segunda capa. Con 2 capas de pegamento suele ser suficiente para tener un libro fuerte y resistente cuando lo abrimos. Si queremos encuadernar cuadernillos, la técnica es la misma. Prensamos los cuadernillos. Hacemos las ranuras e introducimos el hilo en las ranuras con el pegamento. Para alinear, alisar y dar más fuerza al lomo, cortamos una tira de cartón fino que tenga exactamente las medidas del lomo para que al pegarlo la tapa no se note. Cuando tengamos el cartón cortado, comprobamos que coincide con la medida del lomo. Ponemos de nuevo una capa de pegamento bien extendido.
y le pegamos el cartón. Apretamos muy bien el cartón para que no quede ningún hueco sin pegamento. Cuando esté seco el pegamento con el que hemos pegado el cartón, quitamos el libro de la prensa y empezamos a preparar las tapas. Podemos ponerle las tapas de un solo color, decorado con cualquier técnica de pintura, o combinar colores y formas en el lomo, esquinas, etc.